Bienvenidos a La Pepa, este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Esta noche hablaremos de Serpi lo Paga, un programa del gobierno que va por la tercera generación y del cual se han beneficiado más de 30.000 jóvenes. La idea del actual gobierno es convertir este programa en una política de Estado, hecho que centró el debate en su alcance y pertinencia. Veamos cuál ha sido el impacto de este Serpi lo Paga en sus primeras generaciones. El programa Serpi lo Paga se convirtió en la apuesta del gobierno nacional para facilitar el acceso a instituciones universitarias de calidad a los estudiantes que cuentan con menos recursos pero que tuvieron excelentes resultados en las pruebas Saber 11. Cada vez más el futuro de nuestros jóvenes no depende de dónde nacen ni de los recursos de sus familias, sino de su propia pilera, de su disciplina y de su consagración por los estudios. En las 3 fases que lleva este programa ha beneficiado a 30.500 jóvenes de 984 municipios de todo el territorio colombiano. El gobierno nacional ha destinado millonarios recursos para este proyecto. Según cifras del Ministerio de Educación, para las 2 primeras fases de Serpi lo Paga, en los años 2015 y 2016, fueron invertidos un total de 499.925 millones de pesos. Se estima que para este año el presupuesto para cubrir los 3 cohortes será de 521.988 millones de pesos. Y para el 2018 serán destinados 550.299 millones de pesos, con el fin de cubrir los 3 cohortes vigentes a la fecha. Para la exministra de Educación Gina Parodi y cabeza de este programa, Serpi lo Paga era la oportunidad para que los estudiantes de bajos recursos puedan acceder a la educación libremente. Esta es la transformación real. Esta es realmente la profundización de la democracia, en donde un joven puede decir: este fue el camino que yo elegí y no este fue el camino que a mí me tocó. Es decir, aquí un joven lo que hace es ejercer su derecho a la libertad frente a un catálogo de oportunidades que pone el gobierno colombiano, y eso es más democracia. Pese a los balances positivos que da a conocer el gobierno nacional, Serpi lo Paga no ha estado por fuera de diversos cuestionamientos, pues muchos de sus beneficiarios han mostrado su inconformidad con la tardanza en los subsidios, que en algunos casos ha causado complicaciones a los estudiantes, como el traslado desde sus ciudades de origen hasta sus universidades. Las voces más críticas también señalan que se debe invertir más en educación pública y no solo en algunos jóvenes. También las universidades públicas critican el bajo número de estudiantes beneficiados que optan por sus programas académicos. Otros cuestionan el hecho de que la prueba Saber 11 sea el único indicador para definir a un pilo, lo que hace que el programa tenga limitaciones. En Colombia en total son 40 universidades certificadas de alta calidad que están distribuidas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Popayán, Tunja y Pereira. Para asegurar la permanencia de Serpi lo Paga, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que este programa deberá convertirse en política de Estado, definiendo así que sea cual sea el siguiente presidente, el programa deberá continuar. La educación es un tema trascendental para el país. Un programa como Serpi lo Paga puede cambiar la vida de los estudiantes y por lo mismo es un tema alrededor del cual hay muchos mitos. Juan Esteban Levín consultó nuestras redes sociales para ver qué pensaba la gente. Juan Esteban, ¿cómo se movieron las redes esta semana? Hola Eduardo, pues esta semana los más de 6.000 votantes que participaron en nuestras redes sociales dijeron un poco de todo, está bien interesante. Aprovecho para recordarles que esta semana que viene tendremos en nuestras redes, las de La Pepa Oficial y las de La Silla Vacía, los mitos de la semana siguiente para que participen, los conozcan y estén pendientes del programa. Pero pasemos ya a los mitos, al primer mito. Se los recuerdo para los que estuvieron en redes y para los que no, se los doy a conocer. El primero es que con lo que se gasta en este programa en Serpi lo Paga, se podría resolver el déficit de la Universidad Nacional. ¿Qué dijeron ustedes en redes? Pues bien, la opinión estuvo muy dividida. El 53% cree que sí se podría resolver el déficit. El 47% opina lo contrario, cree que no. Más adelante el detector les dirá que es cierto y que no. Pasemos al segundo mito. El segundo mito dice que todos los pilos se van a los Andes, a la Universidad de los Andes. ¿Qué dijeron ustedes en redes? Aquí sí hubo una tendencia muy clara. El 73% dice que sí se fueron y el 27% dice que no todos se van a la Universidad de los Andes. De nuevo,
Más adelante en el programa les contaremos qué dice el detector con datos duros al respecto. Pasemos al tercer mito. ¿Qué dice el tercer mito? Este dice que Serpilo Paga, ese programa es una estrategia para privatizar la educación superior, para acabar con la educación superior pública. ¿Qué dijeron ustedes en redes? Aquí de nuevo está muy dividido. El 51% cree que sí, el 49% cree que no es una estrategia para privatizar. El detector les dará información fuerte para que tomen una decisión y conozcan mejor lo que está pasando. Pasemos al cuarto mito. ¿Qué dice este cuarto mito? Este dice que Serpilo Paga aumenta la inequidad. ¿Qué dijeron ustedes en redes? Más de 1000 personas votaron. De nuevo muy dividido. El 48% cree que sí aumenta la inequidad. El 52% dice que no. El detector les dirá más adelante, pero antes vamos al quinto mito, al último. Este dice que los beneficiarios de Serpilo Paga son rechazados en las universidades privadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Pues bien, aquí sí hay de nuevo hay una división bastante notoria. Hay una fuerza más grande por el no, que dice que el 65% votó así, que no son rechazados. El 35% dice que sí. Con esto cerramos, les presentamos, pasamos al resto del programa y más adelante nos vemos cuando el detector les cuente si es cierto, es falso y por qué. En esta oportunidad quisimos moverle la silla a las más altas esferas del poder. Averiguamos varios datos de los estudios de los miembros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos. ¿Dónde estudiaron? ¿Cuántos títulos tienen? ¿Si los hicieron en Colombia o en el exterior? ¿Y cuánto les costó? Y con estos datos hicimos un paralelo con un beneficiario del programa de Serpilo Paga. ¿Hasta dónde haber ingresado a este programa puede cambiar su futuro? La educación es sin duda uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano. Nos define, nos encamina, nos lleva a alcanzar metas y es la herramienta que puede hacer la diferencia entre la pobreza y el desarrollo. Pero a pesar de ser tan necesaria, no todos tienen la posibilidad de educarse como quisieran. En Colombia, del 100% de los estudiantes que se graduaron como bachilleres en 2015, solo el 37,4% hizo tránsito inmediato a la educación superior. En muchas situaciones, acceder a la universidad depende de los ingresos económicos o de la posibilidad de ingresar a una institución pública donde la capacidad de pago no sea un impedimento para continuar con su proceso educativo. Pero mientras muchos sortean estas dificultades, hay otros quienes por sus condiciones de vida tienen la opción incluso desde su niñez de perfilarse como un candidato para las altas esferas del poder en Colombia. ¿Se ha imaginado usted cuánto invirtió en su educación un senador, un representante a la Cámara, o como por citar un ejemplo de élite, un precandidato presidencial como Germán Vargas Lleras? Mientras usted hace el cálculo, hablemos de Serpilo Paga, el programa de créditos condonables del Estado que fomenta el acceso a la educación superior de los jóvenes con menos recursos del país. Este proyecto le ha abierto las puertas a los beneficiarios a unas opciones educativas a las que seguramente nunca hubieran podido acceder. Y contras, el programa le ha dado la posibilidad a más de 30.500 jóvenes muy pilos a pensar en cambiar su futuro y a superar sus limitadas opciones ligadas a condiciones económicas. Nicolás Ramos García es uno de los beneficiados. Nació en Bogotá y actualmente tiene 18 años. Desde que cursó su primaria se destacó por ser un estudiante con un excelente promedio académico. En 2015 cursaba grado 11 y tras obtener un muy buen resultado en las pruebas Saber 11, optó por aplicar a una beca del sonado programa Serpilo Paga. En el colegio nos prepararon muy bien para la prueba y ya luego de los resultados de la prueba uno se inscribía en la página del ICETEX y esperaba los resultados. La aparición de Serpilo Paga como opción cambió por completo las posibilidades de estudio para Nicolás. Su mamá, quien además también responde por Sebastián, su hijo menor, no tenía posibilidades de pagar una universidad. Yo soy madre cabeza de hogar y no tenía dentro de mis posibilidades darle una buena universidad a mi hijo. Estamos pensando pues universidad del Estado, pero cuando nos llegó esa noticia de que él salió en el programa Serpilo, solo bendiciones hemos recibido. Porque es un gran beneficio que nunca me hubiera imaginado tenerlo y cayó preciso en el año
preciso. Una vez fue informado sobre el beneficio, a Nicolás sin duda le cambió el futuro. Su habilidad para las artes lo llevó a inclinarse por el diseño, el dibujo y escogió la Universidad Jorge Tadeo Lozano para iniciar el camino a convertirse en diseñador gráfico. Yo escogí diseño gráfico porque es el área en donde más me siento cómodo. Desde pequeño siempre he tenido una pasión por todos los medios visuales y el arte. Pues de alegría obviamente porque no cualquiera puede hacer esto y mucho menos sin pagar ni un peso. Y entonces era como un sueño ya realizado, ya podía proyectarme un futuro mejor para sacar adelante a mi mamá y a mi hermano. Actualmente, Nicolás está a unos días de iniciar su cuarto semestre y asegura que continuará con persistencia en sus estudios. Por el renombre de la universidad me ayuda demasiado para conseguir trabajo en agencias importantes o en talleres, pero mi proyección a futuro es tener un negocio propio, un taller propio. Lo veo como un empresario. Él no quiere, digamos, depender de alguien, sino armar su empresa. Lo veo un gran empresario. El gobierno ha concebido este proyecto como el camino para darle una oportunidad a los jóvenes que por su condición económica difícilmente hubieran accedido a una universidad. Con su potencial y con la continuidad de estos estudios que están garantizados por el programa, varios de estos jóvenes como Nicolás seguramente serán empresarios, ocuparán altos cargos y llegarán a posiciones de poder. Incluso es posible pensar en la llegada de estos jóvenes a los cargos políticos de Colombia, cargos como el de los representantes a la Cámara, senadores, ministros, fiscales, entre otros. ¿Recuerdan la pregunta de cuánto invierte un joven de la élite en sus estudios? Pues bien, revisen sus cuentas y vamos al detalle. La gran mayoría de quienes en la actualidad ocupan estos cargos vienen de familias con posibilidades económicas para costear colegios de renombre, universidades de alto nivel y sumar estudios de posgrado, muchos en el exterior. Quisimos comenzar por un hombre como Germán Vargas Lleras debido a su trayectoria familiar. Es una de esas personas que nació con la sangre política. Es nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Ha sido senador, presidente del Senado, candidato a la presidencia, ministro, vicepresidente de la República y hoy nuevamente enfila estrategias para ir por la presidencia. Pero Vargas Lleras no fue el primero de su clase, ni mucho menos un pilo. Según lo ha narrado él mismo, perdió 2 años de estudio y se autodenominó en su época estudiantil el líder del desorden. Pasó por más de 4 colegios, incluido un internado de jesuitas en Estados Unidos. Veamos en promedio, teniendo en cuenta los valores actuales, cuánto invirtió la familia en la educación superior del que podría ser el próximo presidente de Colombia. Germán Vargas Lleras es político y abogado, graduado de la Universidad del Rosario y en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Allí realizó estudios de gobierno y administración pública. En total, el actual precandidato presidencial invirtió en sus estudios un total de 131 millones de pesos. Hagamos ahora un paralelo con Nicolás. El programa SERPI lo paga, cubre en un 100% el valor de la matrícula de la carrera que escogió y adicionalmente le otorga un salario mínimo semestral para cubrir sus gastos. Es decir, Nicolás recibe para sus estudios cada semestre una ayuda de 5.397.717 pesos. El valor completo de la carrera de diseño gráfico es de 37.280.000 pesos, un valor que la madre de Nicolás no hubiera podido costear de su bolsillo. Dicetes nos auspicia la carrera, la matrícula y el semestre. Cada semestre uno lo único que tiene que hacer es renovar el crédito beca. Al renovarlo, ellos gestionan los papeles con la universidad y pagan la matrícula para el siguiente semestre. Y a nosotros, iniciando semestre, nos dan un bono de apoyo del salario mínimo legal vigente que
para auxilio de transportes o fotocopias. Veamos ahora el recorrido académico de una persona del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Educación Janet Gija Tobar, que tiene una destacada hoja de vida. Es economista en la Universidad de los Andes, tiene una especialización en resolución de conflictos, una maestría en estudios políticos también en la Universidad Javeriana y una maestría en estudios de la guerra en el King's College de Londres. La ministra de Educación ha invertido un total promedio en sus estudios superiores 228.100.000 pesos. Veamos otro caso. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, que es otro de los miembros del gabinete del presidente Santos y que desde joven sus intereses, aptitudes y posibilidades lo acercaron a la élite política. Ha sido edil, concejal, candidato a la alcaldía, entre otros, hasta llegar a ministro. Es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de las Universidades Externado y Columbia en Estados Unidos. David Luna gastó en promedio 200 millones de pesos en su educación superior. Tomemos un último caso, Elsa Noguera. La barranquillera, amante de los números y procedente de una familia con varios miembros en la clase dirigente de la costa, es la actual ministra de Vivienda. Fue secretaria de Hacienda y alcaldesa de Barranquilla. Se graduó como economista en la Universidad Javeriana e hizo un MBA en la Universidad del Norte. También un diplomado en negocios en la American University en Washington, D.C. Elsa Noguera, en total, invirtió un promedio de 117 millones de pesos en su educación superior. Son solo las cifras de 4 casos de muchos de los que hay en las altas esferas del poder. Personas con posibilidades y con la ventaja de formar su futuro en universidades de renombre. Mientras tanto, otros jóvenes que con dificultad imaginaban llegar a la universidad ya dieron un primer gran paso. Ser piloto sí paga porque nuestro único deber tanto en el colegio como ahora que estamos en la universidad es estudiar y no es difícil. Uno solo tiene que confiar en uno mismo al momento de la prueba. Les digo que muy calmados, no se necesita ser el mejor estudiante para pasar a esto, solo se necesita tener convicción de uno mismo. ¿Llegarán los pilos de Colombia a las élites políticas y a la cabeza de grandes empresas? Sus impulsores esperan que sí. Tal vez en unos años, para estos jóvenes, no haya sido necesario ser egresados de prestigiosos colegios ni tener a su alrededor un círculo de poder. Y solo con su inteligencia y dedicación puedan llegar a altos cargos e incluso a manejar las riendas del país. La idea del gobierno es que Ser Pilo Paga se convierta en una política de Estado, es decir, que este no sea un programa que dependa de la voluntad de una u otra administración, sino que se convierta en una ley de la República. Invitamos a 2 expertos que han estudiado este programa muy de cerca. Ellos son María José Álvarez, ella es socióloga y profesora universitaria en la Universidad de los Andes, y Ángel Pérez, él fue subsecretario de Educación del Distrito y hoy en día también es investigador en este tema. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. María José, que además es experta de nuestra red de educación y ha escrito sobre estos temas en La Silla Llena, ¿cómo evalúa estas 3 generaciones de Ser Pilo Paga? Bueno, es difícil hacer una evaluación súper contundente porque es muy reciente, entonces es todo de muy corto plazo. Pero lo que vemos con los datos que existen es que el programa ha sido muy revolucionario en términos de inclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día el acceso a las mejores universidades del país es más meritocrático que antes. Antes podían entrar los que podían pagar y eran buenos. Ahora pueden entrar todos los que sean muy buenos, de acuerdo obviamente a algún criterio, que en este caso es cierto puntaje del ICFES. El acceso para las personas, dentro de los mejores estudiantes del país, el acceso para los estratos 1 y 2 igualó a los estratos 4, 5 y 6. Eso a mí me parece revolucionario para una sociedad tan desigual como la colombiana. Es decir, el número de estudiantes de estrato 1 y 2 fue igual de grande al 3 y 4. El porcentaje de estudiantes de estrato 1 y 2 que tienen muy buenas calificaciones en el ICFES, es decir, que pertenecen al 10% superior, igualó al estrato 4, 5 y 6. Interesante eso en términos de equidad. Ángel, ya discutimos ese punto en profundidad.
estas 3 generaciones de Ser Pilo Paga y el programa, como una de las batallas del Ministerio de Educación, de la que era ministra Gina Parodi, y pues obviamente del gobierno de la República que lo hizo como uno de sus pilares. ¿Usted cómo lo evalúa dentro de una política de educación amplia? Usted que fue subsecretario. Yo en primer lugar quisiera decir que dichosos y afortunados los pilos elegidos. Creo que están en el mejor de los mundos, pero lamentablemente eso no alcanza a representar ni siquiera el 2% del total. No, el 2% del total de la matrícula de educación superior. Es decir, su efecto, digamos, en el contexto de la sociedad colombiana realmente es muy pobre. En segundo lugar, yo pienso en la gran cantidad, y cuando digo gran cantidad, estoy diciendo de más de 200.000 bachilleres en Colombia que terminan y no les ofrecemos ninguna oportunidad. Este programa le ofrece 10.000 cupos por año a los niños, a los jóvenes. Y yo estoy diciendo que quedan 200.000 por fuera, a los cuales no les ofrecemos ninguna oportunidad. Y 2, y 3, me parece muy importante mirar la relación costo-beneficio, porque yo creo que un reto importante de la política pública y del Estado colombiano es cómo logramos utilizar bien la plata para producir una serie de resultados que de verdad beneficien a los jóvenes muy pobres. Y cuarto, tengo un problema con el programa. Él no crea cupos de manera efectiva. O sea, aquí no hay construcción de nuevas universidades, no hay unos esfuerzos por ampliar cupos donde evidentemente lo requerimos. Y como dijo María José, falta por evaluar, pero yo tengo casi la seguridad por estudios internacionales y demás, que quienes se van de los municipios más pobres y vienen a las grandes ciudades, a los Andes, a cualquiera de las unidades colombianas ubicadas en nuestras grandes ciudades, no van a regresar a los sitios donde ellos terminaron, sino que se los van a quedar acá. Claro, lo cierto, María José, solo una precisión, Ángel, creo, deberíamos chequearlo, pero que representa el 2% de los que toman el examen de Estado, no de la matrícula de educación superior. En todo caso, un 2%. Pero es muy convengamos que quedan muchos jóvenes por fuera, sin duda. La afirmación es que es menos del 2% del total de la matrícula. Pues tenemos la matrícula en educación superior que pasa a los 2 millones de estudiantes, y entonces, digamos, en mi caso, si tuviera 10% y tuviéramos 200.000 estudiantes en el programa, yo diría, y digamos, tal y como está pensado para los sectores más pobres, diría fabuloso que se convirtiera en una política de Estado. Claro. ¿Qué implica, María José, volver esto una política de Estado? ¿Qué implica en todos los términos? Implica, digamos, que no dependa del gobierno de turno, digamos, ¿no? Entonces uno quisiera que todas las políticas que funcionan bien se transformen en políticas de Estado y no dependan de la voluntad del político de turno, pero para eso tenemos que evaluar que la política funcione bien. Yo creo, digamos, uno, ¿cómo evalúa si funciona bien o mal? Depende un poquito. Nosotros te dijimos 2 perspectivas diferentes y complementarias, digamos, para los pilos, y Ángel lo dijo bien, para los pilos esto es fantástico, digamos, esto es una revolución, y estos son chicos que no estaban accediendo a la educación superior de calidad. Eso es muy importante por las discusiones que se han dado en el espacio público, digamos, en la prensa. Estos son chicos que no iban a ir necesariamente a la universidad pública. Estos son chicos que estaban quedando en su mayoría por fuera del sistema universitario de calidad, y que si accedían a universidades de garaje que en muchos sentidos no les iban a dar los salarios, los trabajos, etcétera, que Ser Pilo Paga sí les da. ¿Por qué te cuento esto? Y un poco retomando lo que decía Ángel, nosotros en un estudio evaluativo que hicimos en la Universidad de los Andes de línea de base del programa, con Catherine Rodríguez, con Fabio Sánchez, Carolina Maldonado, con Javier Corredor de la Universidad Nacional y con el Centro Nacional de Consultoría, lo que hicimos fue comparar con los casi paga, no me gusta decirles casi pilos porque son igualmente pilos, pero quedaron un poquito por debajo del puntaje. Chicos excelentes, muy pilos, y como bien decía Ángel, son chicos que no tienen ninguna oportunidad. El ICETEX, que digamos tiene créditos con muy buenos, etcétera, no son créditos que no es una opción para esta población. ¿Por qué no es una opción? Porque en general necesitan un codeudor, porque se trata de población informal, que pues nunca ha tenido una deuda a tan largo plazo, que se mueren de miedo a endeudarse de esa manera, y tienen toda la razón en morirse de miedo a endeudarse de esa manera. Entonces es una población que queda pues sin ninguna atención, y como bien
bien decías, Claro, uno se pregunta cuáles son las opciones para esa otra población. Usted en un artículo que escribió ahí en la Red de Educación sobre el tema decía que esto era una pérdida de capital humano. Uno tiene en cuenta esos 10.000 que entran, son alrededor de 30.500 estudiantes que han entrado al programa, pero hay muchos que quedaron un punto por debajo. Ese capital humano, ¿cómo se está tratando? ¿Qué se está pensando dentro de esta política que ahora debería ser de Estado? Mire, les doy otro dato para que entendamos, y les voy a dar el dato de lo mejor que ocurre, es Bogotá. En Bogotá en el año 2014, del cerca de 94.000 bachilleres, solamente el 52% entró a la educación superior en Bogotá. Es decir, el 48% de los jóvenes no van a la educación superior en Bogotá. Pero cuando uno mira, ya el dato así mirado por localidades, cuando va a las localidades donde viven los sectores poblacionales con menores ingresos, Ciudad Bolívar y otras, ahí la tasa de absorción a la educación superior no alcanza el 30%. Entonces, ahí hay un problema complicado que no resuelve Serpilo Paga. Ese es un tema, el tema medular de la educación superior no lo resuelve. Y dos, voy a plantear un tema que es muy difícil y es el tema de la plata. Es que Serpilo el próximo año va a costar más de 720.000 millones de pesos para atender 40.000 estudiantes. El próximo año, en el proyecto de presupuesto del 2018, le vamos a transferir algo así como más de 3 billones de pesos a la financiación de la educación superior. De esa plata, para que vayamos teniendo ideas, le vamos a pasar a transferir 620.000 millones de pesos a la Universidad Nacional de Colombia para que haga todo lo que ella hace con más de 30.000 estudiantes y sedes y demás, su labor investigativa y esto. Y dos, le vamos a transferir a universidades como la Universidad de Córdoba, el Magdalena, el Sucre, todas esas universidades regionales, no les transferimos nunca más allá de 60.000 o 70.000 millones de pesos al año. Entonces yo digo, claro, bienvenidos los pilos, pero ¿qué pasa con las universidades oficiales? Y con el último dato, más del 80% de la plata para los pilos está yendo a las universidades privadas. Es decir, las universidades privadas de alguna manera se están beneficiando en términos de cobertura de recursos públicos en contravía de lo que está ocurriendo con las universidades públicas. Que eso plantea un debate muy interesante. Solamente el 18% de los estudiantes en lo que lleva el programa escogieron una universidad pública. Ellos escogieron, fue su voluntad. Y esto plantea un debate, digamos, en dos sentidos. Por un lado es, bueno, ¿qué universidad se debe privilegiar? Finalmente estamos hablando de un derecho a educación. ¿Eso solamente se da en una universidad pública o la universidad privada es un bien público? Y por otro lado, es decirle a los estudiantes, bueno, usted solamente va a tener derecho a estudiar en una universidad pública. Ese dilema, ¿cómo se está manejando? ¿Usted cómo lo entiende, María José? Pues yo creo que todas las políticas sociales y económicas tienen una base normativa que raramente discutimos. Y aquí se está, digamos, priorizando en este tipo de política que se basa en el subsidio a la demanda, la elección individual. Y tiene, digamos, tomándola en su mejor versión, lo que quiere es lo que estabas diciendo, Eduardo, es decir, que el estudiante más pobre del país, muy pilo, pueda decidir a dónde quiere ir, como puede decidir el de estrato 6, cuyos papás la pueden pagar. Y eso tiene algunas cosas importantes y beneficiosas. Estamos priorizando la libertad individual. Ahora, otra mirada es priorizar la equidad. ¿Sí? Claro. Y es un valor igual que el de la libertad, es un valor, digamos, que discute con el de la libertad. Si priorizamos la equidad y queremos tener una mayor cobertura, tal vez el subsidio a la demanda irrestricto no sea la mejor versión, digamos. Esa es como me parece la discusión normativa que está en juego. Ángel, hay un estudio que se llama una estimación del efecto sobre el rendimiento académico de asistir a una universidad pública o privada hecha por el Banco de la República, por investigadores como Arlena Guarín, Sebastián Londoño y Carlos Eduardo Medina. En ese estudio ellos hacen una cosa muy interesante, que es coger a los muchachos cuando terminan grado 11 y sus resultados en las pruebas saber de grado 11, y luego cuando esos muchachos terminan su educación superior. Y les miden cuáles universidades aportan más a esos muchachos en términos de resultados, si las públicas y las privadas. E imagínense qué ocurrió. De 12 programas evaluados, 11 fueron mejores los aportes de las universidades públicas. Entonces, ahí hay otro problema que es complicado, es cuál es el ideario que la sociedad tiene de lo público.
en general de la educación pública. Entonces le puedo decir que ese es un tema a debatir y ojalá que las universidades públicas reaccionaran, porque lo que está mostrando este programa es que la mayoría de los jóvenes no quieren ir a las públicas, y dado este resultado que estoy dando, por desconocimiento de efectivamente qué está pasando cuando van a universidades públicas y privadas. Luego entonces, ahí yo, por ejemplo, tendría que preguntarle al rector de la Universidad Nacional, al rector de la Universidad del Valle de Antioquia, qué acciones tienen que hacer y tienen que pensarlas y planearlas. Claro, si uno ve, por ejemplo, este programa fue pensado, palabras más, palabras menos, para que aquellos que son estudiantes extraordinarios, los más pilos, la punta, digamos, de la pirámide, pudieran revolucionar, si se quiere, el país. Esto no se puede hacer desde la universidad pública, María José. Pues ¿O por qué más desde la privada, digamos? Voy a focalizarme en los dos puntos que dijiste. Son realmente, porque creo que en la primera pregunta que me hiciste no dije esto, son realmente chicos absolutamente excepcionales. Son outliers, son chicos que uno no esperaría de acuerdo a su barrio, a su familia y a su colegio. Son chicos con papás no profesionales de colegios públicos, no necesariamente de muy buena calidad. Los relatos que hacían de sus colegios en los grupos focales que hicimos, pues no eran colegios que le hicieran a uno predecir a este chico le va a ir muy bien en su ICFES, ni tampoco sus barrios y sus contextos. Entonces, a pesar de todo eso, son pilísimos y merecen una oportunidad, eso no hay duda. Y ahora están teniendo una oportunidad que no tenían antes, eso no hay duda. Ahora, ¿lo pueden hacer en la pública? Yo creo que sí. Ahí hay un lío que es complicadísimo solamente y que merecería un mayor análisis. Es que lo que puede estar ocurriendo es que estamos concentrando a los mejores estudiantes, digamos, de las mejores familias en las mejores universidades, y le estamos agregando a esa los mejores de los pobres. Es decir, usted realmente está creando en una universidad los mejores de los mejores, pero ojo, eso puede tener también problemas abajo. Es que estamos también, digamos, segmentando en que no vayan muy buenos estudiantes a universidades públicas que podrían ayudar y contribuir a mejorar la calidad de esas universidades. Por el otro lado. Por el otro lado. Pero María José, termine los ¿Pueden hacerlo en la pública? Yo creo que absolutamente sí. Ahora, nuevamente, en los grupos focales que nosotros hicimos en todo el país, nos encontramos con muchas historias de estos chicos que habían querido ir a la Universidad Nacional y no habían pasado. Entonces, el problema del examen de ingreso a la universidad pública, sea en la del Atlántico, en la Nacional en Bogotá, es grande. ¿Sí? Ahí esos exámenes de ingreso están poniendo unos obstáculos extra para estos chicos que son muy buenos, que demuestran que son muy buenos, porque además en el primer seguimiento que hemos hecho, son chicos que tienen promedios muy parecidos al de sus compañeros, que desertan menos que sus compañeros, es decir, son chicos que efectivamente les das una oportunidad y florecen absolutamente. Y sin embargo no están pudiendo entrar a las universidades públicas. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay que revisar esos exámenes. Claro, que también plantea unos problemas en términos de acceso, Ángel, pues a las públicas, ¿no? Uno dice, bueno, privilegiemos la pública, a partir de ahora ya se acaba Pilo Paga, pero esos pilos que sin duda están revolucionando la educación, están revolucionando sus vidas, sus familias, sus barrios, sus entornos, no podrían tampoco entrar a una universidad pública. Yo insisto, es que es el imaginario colectivo, porque no tenemos evidencia, María José, en el país, que los mejores resultados de pruebas saber, cuando se presentan a las públicas también lo hacen y les va bien. O sea, es absolutamente lineal presentar un muy buen examen en la prueba de saber y pasar en la Universidad Nacional. O sea, hay correlación. Y además la mayoría de las públicas eligen sus estudiantes por los resultados en las pruebas de saber. Es decir, ellos entrarían, no, es que los muchachos decidieron no pedir cupos para las públicas. Ese es el problema de la imagen que tenemos los colombianos de la universidad pública. Claro, María José, hablemos de un tema que es el tema de la pobreza en tantos sentidos como pueda ser entendida, y los argumentos que van hacia estos programas es que esto rompe círculos de pobreza. ¿Usted cómo ha visto esa variable dentro de estos estudios que usted ha hecho? Bueno, digamos, la movilidad social en Colombia es muy baja, a pesar de que ha aumentado, la correlación entre la educación de la mamá y la educación de los hijos es altísima, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un grave problema y las políticas que sirvan para mejorar esa movilidad intergeneracional son muy bienvenidas. Yo creo que predigo que va a haber movilidad con respecto a sus papás, porque en general son chicos que son primera generación profesionales, y además porque el salto puede ser, es que también hay que verlo como con cara, ¿no? Y además de estudiar esto, son mis propios estudiantes que les estoy dando clase. Entonces, no sé, tengo un estudiante absolutamente maravilloso de Lorica, Córdoba, que hace doble programa medicina e ingeniería biomédica. ¿Cómo no va a ser un salto en su movilidad, no? Hay que verlo
que ver cómo cuáles son las consecuencias de esto en el tiempo, pero mi predicción es que claramente va a haber un salto en términos de movilidad y reducción de la pobreza. Ángel, ¿es esto un salto demasiado preciso? Digamos, usted dice, bueno, es el 2%, son 40.000 estudiantes, si se tiene en cuenta el próximo año, hasta ahora son 35.000 más o menos. ¿Es un salto en trampa de pobreza demasiado pequeño? Sí, de acuerdo. O sea, primero, María José tiene toda la razón. Para esos muchachos y para sus familias cambió la vida, gracias a una política de Estado. Pero es tan limitada que el efecto cuando vayamos a medir, digamos, pobreza y movilidad social para Colombia, eso no se va a notar, me acuerdo la pena. No está tocando a la sociedad colombiana en su conjunto. Claro, quiero hablar de un tema, María José, que usted estudió también muy de cerca en los estudios que ha hecho sobre el tema, y es el tema de la raza o la etnia o como quiera que se denomine. Usted titulaba un subcapítulo Pobres pero blanquitos, y decía ahí, palabras más, palabras menos, que la gente que estaba siendo aceptada a ser Pilopaga se identificaba más con etnias o sectores raciales más blancos, con unas paletas de colores estándares, que con colores más oscuros, más negros. ¿Eso qué implica? Solo una precisión, en realidad la paleta es una paleta de colores que el encuestador clasifica el color de piel del entrevistado. Sí, no es autoidentificación, el entrevistador te clasifica. Okay. Y es una paleta de colores que sirve para ver cómo el color de piel afecta cuestiones de equidad, porque la variable de autoidentificación no siempre la muestra. Y bueno, eso tiene una historia que les podría contar, pero no viene al caso. Pero entonces aquellos que tienen color de piel más oscuro, por lo general tienen más índice de pobreza, etcétera, etcétera. Y resulta que los pilos son más hacia los colores, no son blancos, son rosaditos, claros, que el promedio de la población colombiana, ¿sí? Ni siquiera comparándolos con los más pobres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, pues, el otro día conversando con un colega, con el decano de Economía, Juan Camilo Cárdenas, me decía, es que fíjate cuántos pilos hay de todo el litoral pacífico, ¿sí? Y la verdad es muy poquito. De todos los municipios del litoral pacífico nos han dado, espérate que lo anote por ahí, 200, solo de los 62 municipios del litoral pacífico, solo 250 estudiantes han entrado a hacer Pilopaga de los 32.000 que van. Sí, bueno. Eso es el 0.78%. Entonces, agregando a esto que decía Ángel, de que el programa no resuelve todos los problemas de equidad de la educación, ni de Colombia, por supuesto, si uno ve los resultados de ICFES, el mapa, digamos, geográfico de resultados de ICFES en todo el litoral pacífico y en el Caribe, tenemos los peores resultados de la prueba Saber. Entonces, claro, se van arrastrando inequidades, porque recordaba que estos son los chicos que lograron filtrarse al 10% mejor, pero la probabilidad de que alguien de estrato 1 o de Sisbén 1 y 2 pase a un muy buen ICFES es muy, muy bajita. Hay una relación muy lineal entre estrato y resultado del ICFES. Entonces, el problema racial yo creo que tiene que ver con inequidades de educación media y también con inequidades de educación inicial, que también hay que tener muchísimo en cuenta, porque son las que más predicen el éxito. Después ya a los 20 años, si no va a Harvard o va a la Universidad de Garaje, no importa tanto como lo que pasó de 0 a 3 años. Eduardo, sería muy importante que en términos de política pública la sociedad discutiera temas como este. ¿En dónde pongo 740.000 millones? Voy a darles un dato. Nosotros sabemos que tenemos cerca de 450.000 maestros que están trabajando permanentemente con 10 millones más de 10 millones de niños y jóvenes en educación básica y media. Quiero decirle que la mayoría de esos docentes hoy todavía siguen sin ser bilingües cuando egresan, con unos resultados muy fuertes en el tema de lo que después va a significar calidad de la educación. Debo decirles que estamos invirtiendo en las facultades de educación menos de 10 millones de pesos en promedio por estudiante. Serpilo paga 20 millones de pesos por estudiante, cerca de 20 millones de pesos por estudiante en promedio. Esto para advertir 2 o 3 temas. Uno, nos falta mucha plata para educación, esta es una sociedad que requiere invertir más plata para educación. 2, requiere efectivamente pensar cuáles son sus prioridades
prioridades y cuáles tendríamos mayor efecto. Yo, por ejemplo, les podría decir que si tuviéramos muy buenos profesores en la costa pacífica, muy buenos colegios de educación básica y media, la mayoría de esos jóvenes, primero, hay que decir que quienes terminan educación media en la costa pacífica representan, cuando le preguntamos a los muchachos entre 18 y 24 años, representan menos del 25%, o sea, de ellos. Y dos, que los que lográramos que ellos fueran a educación básica y media, seguramente tendrían más posibilidades de ir a programas como Serpilo Paga, digamos de base, estructuralmente resolviéndoles problemas a ellos, y seguramente si midiéramos a esos muchachos en 10 o 15 años, habría con ellos movilidad social. Ángel y María José, muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que esto abre muchas aristas para entender este programa más allá de las particulares que uno ve generalmente en medios y demás. Muchas gracias. Juan Esteban Levín, como lo presentamos al principio del programa, se dedicó a averiguar unos mitos alrededor del programa Serpilo Paga. ¿Qué encontró Juan Esteban sobre estos? Pues Eduardo, encontramos cosas yo creo muy interesantes y que pueden ayudar a ilustrar este tema de Serpilo Paga. Vamos viendo mito por mito para ver qué resultados encontramos. Les recuerdo cuál es el primer mito. El primer mito que vamos a calificar es que con lo que se gasta en este programa en Serpilo Paga se resolvería el déficit de la Universidad Nacional. Ahí encontramos que es cierto, con unas salvedades importantes. Es cierto porque Serpilo Paga vale este año más o menos 400.000 millones de pesos y el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, explicó hace un mes largo que el déficit es de 45.000 millones de pesos. Entonces, claro que alcanzaría y sobraría. Pero hay por lo menos tres salvedades que hay que decir. La primera es que si bien la Universidad Nacional tiene este déficit, recibe dinero por los estudiantes de Serpilo Paga que decidan llegar a la universidad. Es decir, que entre más gente llegue a la Universidad Nacional de Serpilo Paga, menor sería este déficit. Segundo, este déficit es un déficit de funcionamiento, pero hay un déficit más grande de infraestructura que no se alcanzaría a atender con lo de Serpilo Paga. Ahí hay otras estrategias para conseguir dinero, pero digamos que eso complejiza por lo menos esta respuesta. Y el tercero es que además, a pesar de que hay un déficit de 45.000 millones de pesos, se tramitó una adición presupuestal para toda la nación que incluye 35 a 40.000 millones de pesos de la Universidad Nacional, esto gracias al recaudo extra por la reforma tributaria, y eso dejaría a la Universidad Nacional con un déficit mucho menor. En todo caso, decimos que es cierto, pero. Pasemos al siguiente mito, al segundo. Les recuerdo cuál es. Este mito dice que todos los pilos se van a la Universidad de los Andes. Este mito es falso. Es falso porque, de hecho, de todos los beneficiarios de Serpilo Paga, solo el 6%, repito, 6% llegó a la Universidad de los Andes. Hay otras universidades, como por ejemplo la Universidad de La Salle, que han recibido más beneficiarios de Serpilo Paga. Por lo tanto, es un mito totalmente falso. Pasemos al tercero. Les recordamos cuál es. El tercer mito dice que Serpilo Paga es una estrategia para privatizar la educación superior. Esto es falso. Es falso porque, si bien son unos recursos que no se van directamente a las universidades públicas, ellas pueden acceder a los recursos si los pilos deciden irse, deciden que van a estudiar en esas universidades primero. Pero segundo, porque hay otras fuentes, unas muy fuertes y estructurales, como una estampilla que hay para el campus de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional en Bogotá, que son solo para ellas. De nuevo, aquí la Distrital y la Nacional son públicas. Entonces hay otras fuentes de financiamiento. Es falso. Hay un debate, que es un debate válido, sobre si este dinero mejor se lo podrían invertir a las universidades públicas para que tengan una oferta mejor, unas instalaciones mejores y demás, pero no es una estrategia para privatizarlo. Pasemos al siguiente mito. Recordemos cuál es. Este mito, el cuarto, dice que Serpilo Paga aumenta la inequidad. Estuvimos revisando y debemos calificarlo de debatible. ¿Por qué es debatible? Primero, porque no se sabe exactamente bien qué significa inequidad. Serpilo Paga ayuda a que unos estudiantes pilos con muy buenos resultados académicos en su bachillerato lleguen a la universidad que quieran. Eso uno diría reduce la inequidad. En parte sí, pero en otra parte muchos de estos son los menos vulnerables de los vulnerables. Entonces hay otros que realmente están en una situación mucho más difícil y es muy difícil que logren calificar a Serpilo Paga. Hay otra cosa en la que aumenta la inequidad, por ejemplo, y es que la gran mayoría vienen a Bogotá, a las universidades de la capital. Entonces eso crea un desequilibrio con las regiones. Pero por el otro lado permite un acceso a universidades como la Javeriana, como los Andes, como la Universidad del Norte en Barranquilla,
universidades, digamos, de élite, a la que sería muy difícil que llegara ese tipo de personas, y eso puede cambiar esas mismas universidades y las élites futuras del país. Entonces hay un debate grande, hay un debate abierto, y por lo tanto el detector lo califica como debatible. Y pasemos ya al quinto y último mito. ¿Qué dice este mito, para recordar de qué estamos hablando? Que los beneficiarios de Serpilo Paga son rechazados en las universidades privadas. Encontramos que eso es por lo menos exagerado. ¿Por qué es exagerado? Porque sí hay algunos casos de rechazo, de matoneo, de eso que llamamos hoy en día bullying, pero son bastante marginales. Es lamentable que ocurra, en esa medida no lo calificamos de falso, porque sí es muy duro y es una realidad muy fuerte por algunos de estos pilos, pero en muchos otros casos se logran integrar bastante bien, y sobre todo cuando fluyen bien los pagos del ICETEX, que es un problema adicional del que no hablamos en este detector, no hay mayores problemas de integración. Cuando no fluyen y tienen problemas para sostenerse, para comprar las fotocopias y demás, aumenta este rechazo y esta brecha con los demás estudiantes. Con esto pues cerramos el detector por esta semana. Nos vemos la próxima semana, y aquí seguimos en La Pepa de esta semana. Todas las semanas en La Pepa, desde la redacción de La Silla Vacía, Juanita León nos cuenta los hechos que serán noticia en el país. Juanita, ¿qué viene esta semana? El epicentro de la noticia política esta semana fue Antioquia. La captura de Gustavo Villegas, el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, conmocionó a las élites económicas y sociales del departamento. La Fiscalía acusó a Villegas de tener nexos o de tener contactos con las bandas criminales de la ciudad, con dos de los delincuentes grandes de estas bandas, para crearles las condiciones para someterse a la justicia. Las pruebas se comenzarán a mostrar a lo largo de este proceso, pero básicamente lo que parece que estaba pasando es que su estrategia, según él le dijo a políticos del Centro Democrático y a periodistas en una reunión hace 4 meses y que contó La Silla, es que la estrategia era darles muy duro a las bandas y al mismo tiempo facilitar las condiciones para que ellos negociaran su sometimiento. Como no tenía permiso del gobierno para hacer eso, pues habría incurrido en una contravención a la ley. Por otro lado, también en Antioquia, este viernes se inscribió el comité para recoger firmas Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Con su movimiento Compromiso Ciudadano, Fajardo aspira a conseguir suficientes firmas para lanzarse a la presidencia. Él ha dicho que esto no va en contravía de su anuncio anterior de ir en una alianza con la senadora Claudia López y el senador Jorge Enrique Robledo, sino que él quiere tener como su propio movimiento para pues competir en todo caso por las presidenciales con ese movimiento. Entonces pues él arranca con una favorabilidad muy alta en las encuestas y pues ya veremos cómo le va con su recolección de firmas. Lo que viene la próxima semana, en Colombia uno nunca sabe lo que va a pasar, porque así parezca que no hay muchas noticias, terminan sucediendo cosas muy importantes, pero esta semana que viene siguen siendo vacaciones y no se avisoran grandes noticias, salvo que se abrieron las inscripciones para los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. Son unos pocos días para que se inscriban los abogados que quieran competir para estos cargos de magistrado de la justicia transicional, y pues seguramente se van a inscribir muchas personas. Por otro lado, en Bogotá, el alcalde Peñalosa va a presentar un proyecto al Consejo para poder cobrar por parquear en la calle. Es un proyecto que seguramente generará gran polémica porque la gente está acostumbrada a parquear en la calle y simplemente pagarle unas monedas al que cuide la cuadra, y la idea del alcalde es profesionalizar esta situación como ha ocurrido en otras ciudades del mundo. Bueno, eso es todo por ahora y esperamos que lean todas las noticias en lasillavacía.com. Y hasta aquí este programa de La Pepa.
un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lapepa_oficial o a la de La Silla, @lasillavacía. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis. Le moveremos la silla al poder. Juanita León les cuenta lo que viene y el detector de mentiras le tomará el pulso a los mitos que rodean las noticias. Hasta la próxima.